Hola, soy Marjorie Costurera y en esta ocasión les voy a mostrar a la Ágata. La Ágata es el nombre de cariño que le puse a esta máquina bastera. Se le conoce también como máquina hilvanadora y es una máquina que hace un pespunte o puntada invisible. Si bien pueden encontrar videos respecto a distintas marcas mostrando el uso o lo que hace la máquina, yo este video lo que quiero es mostrarles algunos tips, trucos, hacks o cosas que he ido descubriendo en la medida que he utilizado esta máquina ya desde hace 4 años. En este caso en particular, la máquina es de marca Avanta. La conocemos como bastera acá en Chile, pero es bastante común conseguirla como máquina de puntada invisible. Si tú eres de otra parte de Latinoamérica, considera que algunas partes yo las voy a nombrar como las conocemos acá o con los nombres que yo las conozco, pero es perfectamente válido que en tu país le tengan otro nombre a distintas partes. Lo básico es que acá está el volante de la máquina y ella, por lo menos la mía, trae una flechita que indica en qué sentido se tiene que mover. Cuando la movemos podemos ver que la máquina hace la puntada. Ella hace la puntada enlazando un hilo único, quiere decir que esta máquina no tiene bobina, sino que utiliza un solo hilo que se enlaza sobre sí mismo con ayuda de esta áncora o crochet que está acá y una aguja especial que ella utiliza y que es única para este tipo de máquinas. Esa aguja es una aguja curva, que la podemos ver acá, y yo les recomiendo que utilicen una buena. ¿A qué me refiero con una buena? En este caso yo conseguí en la marca Grossbecker. Son más duraderas, cuestan bastante más que las agujas que te venden normalmente con estas máquinas, pero la diferencia es crucial, sobre todo en esas prendas muy delicadas. Entonces yo te recomiendo hacer la inversión completa con esta máquina y utilizar agujas de calidad. Además, de manera periódica, cuando ya tiene cierto uso, ve cambiando las agujas. No esperes a que la aguja se rompa. A mí en 4 años de uso nunca se me ha partido ni una aguja y lo que he hecho es cambiarla cada 10, 15 prendas o según el nivel de trabajo que tengamos, porque es importante que la aguja esté óptima para trabajar. Respecto al cambio de la aguja, se hace un poco engorroso a veces porque hay que saber cuadrarla acá. Ella tiene una parte plana y esa parte plana va hacia nosotros, a diferencia de las máquinas de coser casera. Acá ustedes pueden ver que esa parte planita, cuando yo la presento de esta manera, queda exacto como debería estar puesta acá en la máquina. Y si observamos acá en detalle, esa aguja curva, cuando movemos el volante, va a pasar por este canal que vemos acá. Ella entra de manera muy precisa, así que cuando tú montes la aguja yo te recomiendo posar la aguja en esta posición para darle el ángulo adecuado, fijándote que ella tiene que hacer tope con esta parte de acá y luego simplemente fijamos el tornillo. Además, también de manera periódica yo te recomiendo retirar este tornillo y el otro que está acá atrás para que puedas ver el mecanismo que está acá adentro y revisar que no tenga pelusas, que esté bien aceitado y quizás con una o dos gotitas aceitarlo. Siempre que la abras, que la muevas, yo te recomiendo que no haya ninguna prenda cerca. Consideremos que este tipo de máquina se utiliza con prendas bastante delicadas y por ende costosas, así que una cosa importante en tu taller cuando le hagas mantención a estas máquinas, bien lejos cualquier ropa. Lo que sí vamos a tener a mano son, en este caso yo dejé como muestras de telita para mostrarles el funcionamiento y para, por supuesto, ver que mi máquina esté funcionando bien. Así que tengamos esta telita a mano. Respecto a la preparación de la tela, según el tipo de tela que vayas a utilizar, es posible que requieras adhesivo para telas
como por ejemplo el adhesivo que es soluble para las bastas. Eso en telas que de repente resbalen mucho, similares a esta satinada que está acá. Pero en general se utiliza mucho para pantalones de vestir y ahí lo que yo recomiendo es muy buen planchado. Respecto a eso, según el corte del pantalón, muchas veces los pantalones no son de corte totalmente recto. Quiere decir que cuando vayamos a hacer la costura y demos vuelta acá, va a ser más angosto que la parte donde vayamos a coser. Así que ten mucho cuidado con eso, porque es importante entonces compensar eso en el dobladillo para que quede totalmente recto. De lo contrario, te va a quedar un pespunte pellizcado o se va a arrugar la prenda. Otra cosa importante del acabado es un paso que nos vamos a saltar porque aquí venimos a hablar netamente de esta máquina. Pero para trabajar con esta máquina, nuestras prendas ya deben tener la preparación adecuada, que es un buen planchado, el adhesivo de ser necesario y el acabado con máquina overlock, que es este que ven acá. Eso no se los voy a mostrar porque vamos a hablar de esta máquina, pero es importante que se los mencione porque ella en ningún caso hace un acabado como para que dejemos la tela sin nada. Para eso está la remalladora o el acabado con la máquina overlock, que es la que va a sujetar y evitar que suceda esto que ustedes ven acá, que es que se salgan los hilos de la tela. Así que todo antes de trabajar siempre bien planchado y preparado para pasarlo a la máquina. Ahora vamos a enhebrarla. Para operar la máquina es necesario que esté conectada a corriente. Ellas suelen traer acá una conexión muy similar a la de las máquinas de coser. De hecho, en el caso de esta utilizan la misma de las máquinas de coser y trae por supuesto su cable a corriente que ya está puesto ahí y el pedal que tenemos acá debajo. Además, ella trae esta palanca similar a la que tienen las máquinas industriales, que se puede quitar y poner para que la guardes fácil y que te permite mover con la rodilla hacia un lado para accionar el mecanismo que baja y sube la máquina para que podamos operarla. Este modelo además trae un soporte que puedo utilizar o que no. Yo prefiero utilizarlo cuando trabajo con pantalones y otro tipo de telas, pero si estás trabajando con mangas, pantalones muy estrechos, simplemente lo retiras y ahí ya puedes operar sin ningún problema. Otra cosa importante, y esto ya es mío como usuario, es que me di cuenta que había como cierto tema de que saltaba puntadas o teníamos problemas. Entonces yo le incorporé acá esta pincita de papel que la puse en esta pieza alineada para alimentar el hilo y además le puse improvisado acá un poquito de cinta adhesiva pero ya totalmente sellada para evitar que el hilo, como es hilo muy delgado el que utilizamos con esta máquina, ande dando vueltas por aquí. Sin embargo, si la operamos muy rápido es probable que suceda. El hilo que voy a utilizar es un hilo de fibra 100, que en este caso es 42. Lo voy a ubicar en el portaconos y si tienes un hilo más grande que no cabe en el portaconos, lo vas a ubicar en la parte de atrás. Si es un hilo pequeño, ningún problema, cabe en el mismo portacono, lo ubicamos acá y como te decía, yo como usuario le hice este paso extra porque noté, sobre todo con los hilos pequeños, que tenía problemas, a veces se enredaban, entonces le puse esta partecita acá para yo pasar el hilo a través de él. Siempre ten a mano una tijerita para cortar el hilo y además yo te recomiendo una pincita. Estas pincitas las he mostrado mucho, son pinzas que venden en los chinos. Estas son para pestañas y me gusta mucho porque simplemente tengo que hacer presión y después me queda el hilo sujeto y así no tengo que estar todo el rato sujetando la hebra. Pasamos por acá y ahora el hilo va a venir de atrás hacia adelante. Aquí lo damos vuelta y que fluya sin problema. Le hice este paso extra, yo te recomiendo hacerlo. Y aquí fíjense que de repente el conito tiende a voltearse, está muy grande, yo lo voy a ubicar acá
porque lo importante es que el hilo fluya sin ningún problema. Así que ahora voy a pasar el hilo por acá. Y ahora sí nos vamos a las piezas que trae la máquina. Vamos a pasar por el tensor. El tensor de esta máquina es de funcionamiento, al igual que toda ella, mecánico. Y es simplemente ajustar la perilla para ajustar más o menos las dos plaquitas de metal por donde deben pasar el hilo. ¿Qué tanto se debe ajustar? Bueno, para eso son los retazos de tela, para probar e ir viendo cómo va quedando, cómo fluye, si aprieta mucho o no la puntada, y eso es, digamos, ensayo y error. La hebra tiene que venir por atrás, meterse en la plaquita de metal que está justo detrás del tensor. Vamos a pasar por completo la hebra y yo te recomiendo ir tirando un poco de atrás para que no sobre hilo, no se vaya a enredar en ningún lado. En esta parte te recomiendo hacerlo como si fuese hilo dental. Sostengo y lo paso como cuando uno usa hilo dental entre los dientes. Yo todas mis máquinas, cuando paso en los tensores, casi siempre procuro enhebrarlas de esta manera porque en realidad a veces no entra bien el hilo y queda suelto y tenemos problema entonces después. Luego que pasa por encima y que queda bien entre los discos del tensor, voy a tratar de pasarlo hacia la parte de adelante. Esto lo hacemos con un pequeño pedazo y con ayuda de la pinza. Acá él salió. Y ahí ya pasó el hilo por el tensor. Como ven, mire, ahí se soltó. Voy a hacerle un poco de presión abajo para que se mantenga en el lugar donde corresponde. Y aquí voy a ajustar un poquito. Luego de eso vamos a pasar a enhebrarlo en la parte de la aguja. Acá, al menos mi máquina trae el tipo de aguja que utiliza, que dice sistema LWX6T. Cuando compren las agujas, tiene que decir exacto ese mismo sistema de aguja. Así que ahí les dejo, si quieren le hacen un pantallazo. Estas son las que mejor me han funcionado. Volviendo acá con el enhebrado. A veces en el transcurso del enhebrado, como son hilos tan delgaditos, de repente empieza a soltarse, así que yo cada tanto voy cortando de ser necesario y acá lo voy a pasar derechito hacia la parte que tiene el talón de la aguja. Muevo el volante para presentarlo hacia arriba y poder tener a la vista el ojo de la aguja por donde tiene que pasar el hilo. Y aquí lo paso de arriba hacia abajo, todo el rato fijándome que él venga tenso, porque a veces se enrolla en otros lugares y eso nos va a dar problemas. Así que ese hilo recién cortado lo voy a tomar con las pinzas, dejando como medio centímetro, unos 4 milímetros fuera de la pinza, y lo voy a tratar de pasar por el ojo de la aguja. Ahí pasó, sí, ajá. Y lo busco de inmediato con mi pinza antes de que se vaya y hacia arriba. Como ven, él queda de esta manera. El hilo viene desde acá y no se ensarta en ningún otro lado, sino va directo, pero entra de abajo hacia arriba en esta dirección. Él tiene que quedar aquí, sueltito un poco, y ahí ya está lista la máquina para ser operada. Ya está enhebrada, solo utiliza un hilo. Ahora para operarla necesito utilizar acá mi pierna para hacer a un lado y que ella baje de manera que me deje entrar la tela. Ahí todo el rato yo mantengo con mi pierna presionado y ya tengo mi tela preparada, ya planchada. Me gusta empezar por acá, por el empalme del lateral del pantalón. En este caso es indiferente porque no está un pantalón, pero yo prefiero utilizar el interno
no necesariamente el lateral externo, sino la entrepierna, por así decirlo. Ella tiene acá como una plaquita que me sirve a mí de guía. A mí me gusta ubicarla un poco más allá del límite de la tela, pero ustedes pueden ubicar la tela justo en esa guía. Una vez que estoy conforme con el sitio donde voy a empezar, ya ahí libero por completo la palanca y queda totalmente plano. Ahora tenemos que calibrar esta parte. Yo voy a moverla bastante para que ustedes lo vean. Acá está en 0 y si se fijan, al mover, ella se mueve un poquito. Ahí baja, ahí sube. En este ángulo se aprecia mejor. ¿Ven cómo esta pieza va bajando? Y ahí sube. Mientras más arriba, más presión va a tener. Mientras más abajo, menos presión va a tener. Así que, según el tipo de tela que tan densa sea, ustedes van a ir calibrando eso y es por eso que siempre hay que probarlo con un retazo. Y ahora con el pedal acciono la máquina. Cuando ya llegué al inicio y necesito retirar la prenda, con ayuda del volante, recordemos el volante, voy a llevar la aguja a esta posición y acá donde está el hilo voy a retirar esa lazada, voy a bajar para liberar la prenda y simplemente la voy a sacar. Acá ya quedó libre. Pueden con una pinza retirarlo o simplemente hacer un corte ahí y ella ya queda lista. Solo procura volver a alar un poquito el hilo para que no se vaya a salir de la aguja, pero con un par de centímetros, unos 3-4 centímetros de hilo que quede fuera, ya ella no se va a desenhebrar. Considera que esta puntada, al ser una puntada de un solo hilo, se va a soltar y tenemos que hacerle un remate. Para hacer ese remate, yo les recomiendo volver o terminar en el punto donde empezaron. Acá me quedó desalineado cuando estaba haciendo las pruebas, pero la idea es enganchar el hilo del inicio, que en este caso vendría siendo este, con el hilo del final de esta manera. Lo dejo pasar por dentro del lazo y luego voy alando suavemente para que queden enlazados entre ellos. Ahí. Y ahí simplemente puedo hacer un nudito. A mí me gusta hacer un nudito, después corto el excedente de hilo. Obviamente eso lo ideal es que quede bien alineado. Yo acá no lo hice así porque estaba probando un poco a lo loco. Y si no hacemos eso, ¿qué va a suceder? Que el hilo restante, en la medida que se vaya alando, simplemente se va a soltar. Entonces, también si te quedó muy marcado y quieres repetir, simplemente vas a tirar el hilo del final y él se desarma sin ningún problema. Por eso es también importante utilizar buenas agujas, agujas delgaditas. La 8012 es la que más les recomiendo, que es una aguja bastante delgada, pero es intermedia también para prendas un poco más gruesitas. Y de esa manera, si tienen que deshacer costuras, pues no se va a notar, no se va a dañar. Acá
Por acá tengo la otra prueba que hice y vamos a hacer una última prueba ya como todo corregido, todo perfecto. Acá, como pueden ver, hice varias pasadas, aumentando y disminuyendo el nivel de presión que hay entre la máquina y la tela. Cuando queda marcada la tela es porque hay demasiada presión, entonces tenemos que bajar un poquito para que no esté tan presionado. Acá es como un punto intermedio, sin embargo es bastante aceptable, todavía se nota. Y acá es como el ideal, que no se note. Pero hay que tener cuidado porque si no se nota puede ser que solamente se ha enganchado en la capa superior y no está haciendo la costura entre ambas telas. Entonces tenemos que ir calibrando el nivel de presión en un nivel ideal donde la prenda quede adherida a ambas capas y que no se marque o no se note en el derecho, para que de esta manera sea efectivamente una costura invisible. Por el lado interno, por el revés, podemos apreciar, yo en este caso usé hilo negro para que ustedes puedan apreciar el tipo de lazada que hace la máquina. Ella debe hacer una lazada firme, más no apretada. Acá está bastante perfecta para este tipo de tela. Si queda como con muchas onditas que se ve abierta la puntada, ahí tenemos que ajustar en el tensor para que el hilo tense de buena manera. Y si ya está bastante tenso, pero te queda suelta, es porque hay que revisar, como les mostré en un principio, que el hilo esté bien adentro del tensor. Bueno, como vieron, problemas se les pueden presentar muchos. Yo en el camino he ido resolviendo. Como les decía, me di cuenta en algún momento que no me fluía bien el hilo. Resolví de esto, así que con esta pincita acá extra, quizás ustedes tienen una más avanzada que sí trae como otro sistema, pero yo las he visto por montones que vienen así que les dejo ese consejito de dejar que el hilo fluya bien. Siempre y cuando el hilo fluya bien y que pase correctamente por su tensor, la maquinita es bastante dócil, se opera súper bien y siempre ensayo y error. Como es una puntada muy específica, en cada tipo de tela vas a tener que variar el tema de la presión y simplemente ir haciendo ensayos hasta que obtengas un resultado eh, ideal o lo que estás buscando, que es que no se vea por el otro lado la costura. Respecto al hilo, yo te recomiendo invertir en hilos adecuados para esta máquina, en especial si trabajas prendas ya más de alta costura, de alto valor. Es en realidad muy poca la gama de colores. No necesitas utilizar el color específico de la prenda, así que te puedes hacer de un par de hilos que puede ser negro, gris y crema, por ejemplo, o negro, gris, crema, blanco. Eh, con un par de colores ya está súper bien porque como es una máquina de puntada invisible, en realidad la costura no se va a apreciar sino por el revés de la prenda. Entonces, invertir en hilos de calidad, bien delgadito ese hilo para que esa puntada quede perfecta y sobre todo las agujas, pareciera que yo estuviese haciendo publicidad, no me pagan por esto, pero las agujas es importante que sean de calidad. Acá yo les voy a mostrar unas puntadas hechas en una tela satinada. Como ven, es muy poco lo que se nota. Esto, de hecho, le podemos pasar una planchita extra y no tiene por qué verse. Es como muy sutil, por lo cual es un acabado precioso para muchas prendas, no solamente para las bastas, también para los puños, en kimonos, ese tipo de cosas. Incluso para borde de algunos cuellos lo he utilizado y se luce bastante bien. Por el revés, como les comentaba, la puntada, la lazada tiene que ser bien firme, más no completamente tensa, no tiene por qué hacer fruncir la tela, pero sí tiene que quedar bien estiradita. Se suelta bastante fácil
Por eso hay que poner énfasis en hacer bien el remate, de pasar por el mismo lugar donde empezaste y enlazar los hilos entre ellos para que no se vayan a soltar. Pero también eso la hace súper buena para desarmar si nos equivocamos o si queremos repetir porque se notó mucho. Sin embargo, si están confeccionando algo en telas delicadas, yo les recomiendo ir haciendo los ensayos. El resultado más óptimo es que no se note tanto por el derecho o que no se note nada y que además las puntadas estén todas hechas, es decir, que no se separe la tela. Ese es el punto que buscamos con esta máquina, así que hagan ustedes sus ensayos según la presión, también calibren la tensión del hilo para obtener un resultado óptimo. Yo la utilizo mayoritariamente en pantalones de vestir y siempre busco que el acabado sea el que ustedes ven acá. Luego lo paso por la plancha presentando los laterales así para que quede con la línea que trae él de planchado y queda óptimo. La idea es que no se vea esa puntada por el derecho y recordemos que por el revés tiene que tener su buen acabado en overlock y por último que se pise bien ese hilo del inicio y del final para que no se vaya a soltar. Dicho eso, como usuario ya sabes que si tu ropa tiene este acabado y le queda suelto un hilo, no se lo vayas a tirar porque lo más probable es que se descosa completa. Espero les haya gustado este video, hayan apreciado la maravilla de la hermosa Ágata. Gracias a la Ágata por acompañarnos en este video. Y los leo, ¿les sirvió ese video? ¿Qué otras cosas les gustaría saber? Recuerden que yo subo contenido casi a diario en TikTok, donde me pueden preguntar en los comentarios, y estos videos más extensos, más explicativos, donde me explayo más, los consiguen acá en mi canal Academia de Costura. Soy Marjorie Costurera y nos vemos en el próximo video.